Mis papás se separaron cuando yo tenía como 5 años. Mi novio me da anillo. Ahí salieron muchos traumas guardados. Empecé a tener ataques de ansiedad cuando me da anillo. Entonces, bueno, voy al hospital y me dicen, pues no tienes nada, me hacen un TAC, no tienes nada. Es que si cierro los ojos me voy a morir. Bienvenidos a Cheves con Chava, el lugar donde reunimos a simples mortales que se atrevieron a seguir su pasión, convirtiéndola en realidad tomando acción. Personas que jamás aceptaron un no como respuesta, ignorando el miedo y la crítica. Donde nos cuentan la historia de sus logros, revelando los riesgos que tomaron, qué salió bien y qué salió mal. Soy Chava Rax y te invito a una cervecita bien helada. Relájate y ponte cómodo. Brindemos por la vida, la experiencia y el éxito. ¡Salud! Bandita, ¿cómo están? Un episodio más aquí en el estudio de Nemil Producciones, Cheves con Chava. Y hoy tenemos a una invitada que la conocí gracias a otra producción que también hacemos en este estudio. Y pues con toda la onda del mindfulness, con toda la onda de meditación, introspección, de ver hacia adentro y no estar solamente enfocándose hacia afuera, invito hoy a Pau Arroyo, que es coach de introspección y guía de meditación. Con ustedes, Pau Arroyo. ¿Cómo estás, Pau? Chava, muy emocionada de estar aquí contigo. Muchas gracias por la invitación. Oye, yo siempre me he preguntado, y parte de este podcast es cómo llega la gente a hacer lo que está haciendo ahorita, porque es muy raro, muy poco común, que la gente estudie lo que está haciendo en la actualidad. Entonces, cuéntame un poquito de ti, tú qué rollo, dónde estudiaste, de dónde vienes y a dónde vas. Pues mira, yo soy de aquí en Monterrey. Como a los 14 años me voy a Estados Unidos, me voy a Texas, específicamente a Brownsville, Texas. Saludos a todos los de allá, del Valley. Estuve estudiando allá la secundaria y la prepa, parte de la carrera también. Entonces, bueno, me adelanto. La carrera que yo hice fue Mercadotecnia en UTSA, la acabé en San Antonio. Y pues nada, fue toda una aventura porque nunca me imaginé que iba a estudiar eso, sino que se fue dando. Siempre me gustaron mucho lo de los negocios y todo. Más después ya dentro del business, viendo qué es lo que iba a estudiar, pues dije, bueno, ¿sabes qué? Me llama mucho la atención marketing. Nunca me lo imaginé, como que le tiraba más a, no sé, administración de empresas o cosas así. Y así fue como llegué al marketing. Oye, pero tú eres de aquí, tú eres regia, ¿verdad? Soy regia, sí. ¿Cómo terminas en Brownsville? ¿A qué se debe que te vas allá a la frontera a abrir camino? Fíjate que estuvo bien chistoso y nunca me habían hecho esa pregunta. Cuando vivíamos aquí en Monterrey, uno de mis hermanos va a tener a su hijo en Estados Unidos, el residente toda la vida, etcétera. Entonces, porque tú eres la más chica, ¿verdad? Soy la más chica, soy la quinta de 5, la más chica y pilonzazo, porque yo nací después de 12 años. Entonces, o sea, ¿y cuánto te llevas del hermano mayor? 18. Ah, la madre. O sea, eres la muñequita de todos tus hermanos con la que jugaron todos. De hecho, a mi mamá le decían, oye, sal a la calle para que vean que si eres tú la embarazada. No vayan a pensar que Jorge el mayor se embarazó a alguien y es hija de él, ¿no? Oye, entonces sí. ¿Te va tu hermano a Brownsville? Se va mi hermano a Brownsville, allá tienen a su hijo y en la sala de espera está mi mamá esperando a que nazca el bebé y conoce a una señora ahí al lado sentada y le dice, ay, pues ¿a qué te dedicas? Y estuvieron platicando, mi mamá era maestra acá en Monterrey. Y le dice, oye, de hecho, yo trabajo en el San José, que es una escuela ahí en Brownsville, y están buscando una maestra de español. Entonces, pues tú tienes quién sabe cuántos años de maestra acá en México, pues no estaría mal que vieras la opción, ¿no? Entonces, en ese inter, mi hermano ya estaba viviendo en Brownsville. Entonces, mi mamá dice, pues no es mala opción, sí me gustaría, ya está mi hijo mayor, déjame ver, ¿no? Yo estaba cursando 6º de primaria en Monterrey. Okay. Entonces, el puesto que le ofrecían a mi mamá era un puesto de vente ya porque ya se salió la otra y estamos ahorita con un substitute teacher, o sea, estaba ahí una persona nada más por mientras. Entonces, mi mamá me dice, oye, pues me voy a ir, tú te quedas con otro hermano y su esposa y ya después me alcanzas ya que acabes el año escolar, ¿no? Entonces, pues yo en plena adolescencia, claro que fue así como mucho cambio para mí. Imagínate que en 6º de primaria apenas vas a cruzar a secundaria, estás ya súper enrolada, sí, o sea, con tus amigas, amigos. Entonces, pues para mí sí fue una etapa difícil porque yo decía, ¿y luego? O sea, ¿con quién me voy a llevar allá? ¿Cómo sé si voy a hacer amigos o amigas? Sí, o sea, borrón y cuenta nueva, no sabes todo. Ni qué show y es... Otro país, güey, ¿estás de acuerdo? O sea, todo diferente, ¿no? Digo, estamos aquí en la frontera más. Para mí era... al fin de cuentas sí, es otro panorama, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, pues bueno, acabo el año escolar acá en 6º de primaria y me voy a Estados Unidos.
Estuvo bien padre porque la transición mi mamá me la hizo bien, bien padre, bien fácil. De hecho, en ese verano, antes de irme, me metieron a un curso de verano que era en el Bioparque Estrella. No sé si te acuerdas que antes hacían summer camps ahí, ¿no? Entonces, para mí fue muy padre porque fue como un pre. O sea, tampoco conocía a nadie, más que a una amiga que también la metieron ahí. Entonces, conocí a mucha gente nueva y me fue muy bien. Entonces, para mí no fue tanto el, ay, bueno, ok. O sea, Sí, más como bien que fue vivir como la el... experiencia Exacto. de que enrólate en un ambiente que no conoces, Sí. porque otra vez va a pasar. Exacto. Ya. Entonces, bueno, me voy a Estados Unidos, entro ahí al San José, donde estaba mi mamá de maestra, y pues para mí, fíjate que lo más, es que nunca había platicado esto. Para mí lo más chistoso era el lenguaje, porque, digo, si bien yo aquí estudiaba, estaba en una escuela bilingüe, pues nada que ver. O sea, aquí decíamos bathroom y pues es restroom y cosas así, ¿no? Entonces, una anécdota que te quiero platicar es que una vez en clase me dice la maestra, ok, Paulina, vas a leer tú, ¿no? En voz alta. Entonces yo estaba leyendo y había una palabra, ¿no? Focus. Pero pues yo no sabía cómo se Ya sé decía. por dónde va. Entonces ahí leyendo y yo, you have to focus y no sé qué, y todos, ¡ja! Pues eran mis primeros días, ¿no? Entonces para mí fue como, ay, qué pena. O sea, dije aquí una mala palabra, la maestra así como que yo creo que pensó que lo estaba haciendo por payasear. Y yo, bueno, es que ¿cómo se dicen? Focus, ¿no? Entonces, pues así fue como el proceso de integrarme a muchas cosas nuevas para mí. Y en una edad bastante difícil, porque estás hablando, pues era un adolescente, tenía 14 años. Sí, claro. Entonces es la etapa en donde pues hay muchas inseguridades, estás tratando de definirte. Siento que fue un proceso ahí Y luego, pues, ¿cómo complicado. llegas a Brownsville, ya te instalas y todo? ¿Cómo decides estudiar mercadotecnia? ¿O por qué mercadotecnia y te vas a San Antonio? Mira, yo siempre fui muy ambiciosilla. De hecho, como a los 15 me leí el típico libro, el padre rico, padre pobre. No, nomás lo leí, chava. Yo lo estudiaba. O sea, tengo una libreta con notas así de, pero y los activos y los pasivos y no sé qué. Y, o sea, yo me anotaba todo, ¿no? Entonces siempre tuve mucha ambición de lograr. Y te puedo decir que no era, o sea, hasta la fecha, no es algo monetario, porque no era como que mi intención hacerme multimillonaria, más siempre fue como ser independiente, destacar en lo que sea que haga. Siempre tuve eso muy, muy metido en mi mente, ¿no? Entonces, desde muy chiquita sabía que era algo que iba como muy encaminada a lo de business. Y ahí estuve explorando la idea de, bueno, pues a lo mejor un MBA después y cosas así, ¿no? Y mi tirada siempre fue, pues, quedarme allá en Estados Unidos a estudiar. La verdad es que sí, digo que soy muy ambiciosa, más también era muy, no burra, era floja. Siempre fui flojilla en la escuela. Sí, o sea, simplemente se te daba, pero no le dabas el interés. Pues digamos que tenía que machetearle Ok. para que se le diera. Yo estaba mucho en lo social, siempre fui muy social. Entonces estaba muy preocupada por el encajar y que a quién le gustas y a quién no. Entonces no me concentraba en la escuela y siempre fue mi coco. O sea, como que siempre estuve más acá afuera en lo social. Y después, digo, aquí ya me estoy brincando, pero a lo largo de mi vida me fui dando cuenta que me gusta mucho aprender. Lo que no me gusta es hacer las tareas. Pero así fue. Y estudias marketing, te regresas para acá, empiezas a trabajar, o cómo es que llegas a toda esta onda de mindfulness, de poder meditar, de poder hacer esta introspección y que vas creando tu contenido. O sea, ¿cómo empiezan tus redes? O sea, un día dijiste, voy a subir un video, chan chan se acabó, o era tu Instagram personal, o qué show. Fue un proceso bien padre que lo he platicado muchas veces en los podcasts, más lo quiero repetir porque es un proceso muy bonito. Yo, bueno, estudio marketing, me vengo para acá a Monterrey y a los 2-3 meses, yo ya llevaba rato con mi novio de aquí de Monterrey, o sea, anduvimos de lejos muchos años. Y a los 2 meses de llegar a Monterrey, oye, pues yo no había conseguido trabajo, estaba así como que muy de que mala paga, acostumbrándome otra vez a vivir acá en México, cosas así, ¿no? Entonces, fueron muchos cambios. Ya a los 2 meses de llegar, mi novio me da anillo. Entonces, pues para mí fue como, claro, mucha felicidad y medio sabía que era lo que seguía porque pues ya llevábamos, ¿qué? 6 años más o menos. Entonces, para mí fue como ay, güey, o sea, es ya forever, o sea, ya me voy a casar. Aquí un paréntesis, mis papás se separaron cuando yo tenía como 5 años. Okay. Nunca se divorciaron y se veían ahí de repente, más se separaron. Entonces, para mí sí fue como ahí salieron muchos traumas guardados. Y ahí me di cuenta de que muchas veces
yo guardaba muchas emociones, pensamientos, etcétera, para no lidiar con ellos. Entonces, en ese momento yo me acuerdo que, o sea, en esa crisis que viví, porque empecé a tener ataques de ansiedad cuando me da anillo, unos días después, ahí me di cuenta y dije, no manches, o sea, todo este tiempo sí me afectó que se separaran mis papás. Y te platico esto porque si nos regresamos un poco, cuando yo me iba a ir a vivir a Brownsville, mi mamá me dice, oye, vamos a llevarte a una terapia con psicóloga. Entonces, pues yo decía, ni al caso, o sea, estoy bien, ya tienen desde los 5 años que se separaron, o sea, no tiene nada que ver, lo veo seguido y todo, a mi papá. Entonces, para mí era como, estamos gastando el dinero y el tiempo, ¿no? Entonces iba a la terapia y yo callada. Entonces me acuerdo que una vez una psicóloga le dijo a mi mamá, ¿sabe qué? Aquí está su dinero porque es completamente hermética su hija, o sea, no Y saca no logro que nada. hable absolutamente nada y no No. puedo analizar nada. Entonces me ponían monitos y dibuja y yo no me interesaba, ¿no? Entonces, bueno, para mí siempre fue como estas frases que te metes a la mente que se vuelven unas programaciones. Mi frase era, a mí nunca me afectó la separación de mis papás. No, X, o sea, se vive con eso y no lo pongas de excusa a gente que conocía, que eso no es excusa para que tú estés triste o no es excusa para que X, ¿no? Porque para mí era... Pero cuando me pasa esto, que me dan anillo y a los días empiezo a tener ataques de pánico y todo, dije, pues aquí está. O sea, todo eso que estuve metiendo debajo del tapete hizo una bolita. Y aquí me estoy tropezando, ¿no? Porque me di cuenta de muchos miedos, el miedo al fracaso, el miedo a la permanencia, que no funcionara, etcétera, ¿no? Entonces, ahí me di cuenta de muchas cosas. Entonces, empiezo a experimentar con los ataques de ansiedad. Estuvo bien denso, chava, bien denso. Tú hablas mucho, y en una entrevista o varias lo has dicho, que metes mucho al subconsciente y que ahí haga lo que tenga que hacer el subconsciente, no me importa, lo meto abajo de la alfombra prácticamente. Ajá. Y que se vaya acumulando la tierrita. ¿Qué tanto te afectó cuando te diste cuenta que sí acumulaste un chingo de cosas? Bastante. En el subconsciente, que no lo habías trabajado. Sí, de hecho fue parteaguas. O sea, esto que te estoy platicando fue parteaguas en mi vida porque me di cuenta de todo lo que estaba escondiendo. O sea, me di cuenta de cómo estaba funcionando este mecanismo de defensa que ya era tan automático que ya ni me daba cuenta, ¿no? Ya lo hacía en automático la mente. El cerebro, acuérdense, para ahorrarnos tiempo y energía, hace este tipo de cosas, automatiza muchos comportamientos que vamos repitiendo. Entonces, pues era mi caso. O sea, yo automáticamente mandaba muchas cosas al subconsciente para no tener que hacerme cargo de ellas. Entonces, porque pues era un proceso difícil y me va a doler, etcétera, ¿no? Entonces, pues pasa esto, ¿no? Que me doy cuenta de, híjole, entonces sí me afectó todo este tiempo tras bambalinas, no me daba cuenta, estaba sucediendo ahí y yo no me estaba dando cuenta y cómo viene a tronar. Entonces, yo siempre digo o me expreso de este punto de mi vida en donde tronó la olla express. O sea, fue un de repente. Y esto fue que todo sale a flote, truena la olla cuando te dan anillo y posterior a eso sale todo esto. Sí, o sea, fue como días después de que me da anillo o semanas quizá, claro, no me acuerdo, pero sí fue así como muy notorio que fue a partir de eso. Ojo, no era que no me quisiera casar, era mucho miedo, o sea, al qué va a pasar después. Acuérdense, la ansiedad es exceso de futuro. Entonces, yo estaba futureando demasiado. ¿Y si no funciona? ¿Y si nos peleamos mucho? ¿Y si no nos caemos bien? ¿Y qué decía tu novio? O sea, decía, le di anillo y, la madre, se convirtió en otra. Sí. ¿Qué hice? O sea, fue muy difícil para él, me imagino. Ya después lo platicamos porque literal a mí me daban 7, 8 ataques de pánico diarios y cada uno me duraba 1.5 horas, 2. ¿Y cómo se manifiesta un ataque de pánico? Porque mucha En gente mi caso, los ha escuchado, sí, pero no sabe cómo, pues como no los ha visto, o a sí, lo mejor los ha vivido, pero no sabe qué son esos, ¿cómo son? Fíjate que hay gente que le ha pasado ocasionalmente, o sea, que de repente un día se mueren de miedo, que es como que el síntoma más común o lo que más sientes, que es una angustia, un miedo y no sabes a qué. En mi caso se hizo como muy, ¿cómo te diré? Se hizo crónico, porque yo lo voy a decir en pasado porque ya lo trabajé, bien ganchada con los pensamientos. Y todavía lo trabajo. O sea, soy muy ganchada con los pensamientos. Entonces es miedo y qué me está pasando y todo analizo de más. Entonces, cuando me pasó la primera vez, yo sentía como una sensación rara en la cabeza. Me acuerdo que íbamos a grabar para un programa que iban a sacar de YouTube.
y me empecé a sentir rara de la cabeza. Y yo, es que me siento rara, me siento rara, me siento rara. Y total, le dije a un primo, le digo, llévame al hospital, ¿no? Porque yo traigo algo en la cabeza, tengo un tumor, ¿no? Quiero hacer hincapié en que yo era cero hipocondriaca. O sea, antes de esto a mí me valía, me tomaba, no sé, una Halls para el dolor de cabeza, o sea, échate Windex. Cero, o sea, cero me preocupaba eso. Entonces, bueno, voy al hospital y me dicen, pues no tienes nada, me hacen un TAC, no tienes nada. Y yo, no, es que yo me siento rara y me siento rara. Y total, a partir de ese día, me acuerdo que esa noche no dormí, chava. No dormí porque yo decía, es que si cierro los ojos me voy a morir. ¿Tanto así? Sí, o sea, era una cosa de locos, o sea, bueno, no de locos porque pues a mucha gente nos ha pasado, ¿no? Entonces pasa esto, que no podía dormir y fue como mucho, mucho miedo, o sea, yo sentía mucho miedo y no estaba entendiendo a qué, ¿no? Entonces al día siguiente le hablo al doctor que me atendió y le digo, ¿qué me diste? Pues te di algo para la migraña, pero no, o sea, es que no puedo, no dormí en toda la noche. Entonces, pues mi mente racional decía, pues bueno, endorfinas, salte a correr, güey. Entonces me salí a correr 5 de la mañana y me ponía a correr y dije, esto me va a hacer sentir mejor. Y no, se acaba de correr, otro ataque de pánico. Y así se fue dando, entonces se fue como desarrollando un miedo al miedo. Yo le tenía miedo a sentir miedo otra vez. O sea, un círculo vicioso. Ajá, entonces por eso se repetía y yo me obsesionaba cada vez más porque yo soy mucho de darle solución a las cosas. Y en este caso, pues ¿a qué le doy solución? O sea, ¿qué es lo que tengo miedo? ¿Qué está sucediendo? En nuestro cerebro se activa la amígdala. Entonces, la amígdala se activa, que es algo de lo más arcaico que tenemos de toda la vida, ¿no? Entonces, se activa esto cuando estamos frente a una amenaza. Entonces, por ejemplo, pues antes teníamos, no sé, cuídate de los leones, ¿verdad? No vaya a ser que venga un león y te coma, ¿no? Entonces, para mí era muy, o sea, me jugaba bien, bien loco acá en la mente porque yo decía, pues siento esta parte de la lucha o huida, que es lo que se activa en la amígdala. Siento que necesito escaparme, pero no sé qué, porque no estoy viendo nada enfrente que represente una amenaza para mí. Entonces ahí, que esta es una parte que yo creo que nada más la gente que ha tenido ansiedad puede entender esto, pues dices, me estoy volviendo loco o loca. O sea, ahí sí dije, la estoy perdiendo, porque, pues, ¿qué me está amenazando, no? Y mientras pasaba todo esto, lo compartías con alguien, porque cuando uno se siente mal, o acude con la pareja con la que estás en ese momento, o acudes con el mejor amigo o mejor amiga, rara vez acudes con tus papás. ¿Con quién acudías o con quién lo compartías? ¿O todo te lo mantenías a ti mismo? Al principio con nadie. O sea, porque yo como que, pues obviamente te da pena de que cómo explico lo que estoy sintiendo. O sea, siento mucho miedo. ¿A qué? No sé. O sea, era muy difícil porque ni yo entendía lo que estaba sucediendo. Y para mí ansiedad era alguien que come demasiado porque, no sé, está nervioso. Me explico, para mí eso era ansiedad. Yo no tenía idea del mundo de la ansiedad y cómo se detona ni nada de esto, ¿no? Entonces, pues era completamente nuevo para mí, ¿no? Entonces, pues intentaba como darle solución a esto en las maneras en que yo creía que funcionaba. Y bueno, fue todo un proceso. A mí esto me duró un año. Y me acuerdo que yo iba mucho a un hospital que estaba a la vuelta de mi casa, a cada rato, porque me estoy muriendo. Y así son los ataques de pánico, de ansiedad. Me estoy muriendo en este momento, llévenme al hospital porque me va a dar un paro cardíaco. No puedo respirar. Son síntomas muchos, hay miles y muy extraños, y yo los viví todos, los que te puedas imaginar. ¿No fuiste de las que se pone como dura y que no se puede mover? Sí, también me pasó. Y que no te puedes levantar de la silla o de la cama o cosas así. Sí. O sea, fueron muchos síntomas. No sé, por ejemplo, de repente, el más feo se llama despersonalización. ¿Qué es eso? Y ese es que llega un momento en el que es tanto el estrés en tu cuerpo que para protegerte te desconectas. Entonces llega un momento en que dices, es que esto que estoy viviendo no soy yo. O sea, ¿quién es la que está viviendo esto? Está bien loco, no lo sé ni explicar, pero ese fue uno de los síntomas más feos que experimenté. Otro de los síntomas también horribles, que yo creo que nunca lo había platicado, es el que tienes miedo a hacerle daño a alguien más, porque no confías en ti. Yo no confiaba en mí, porque mi cabeza estaba todo el tiempo diciéndome puras cosas negativas. Entonces yo decía, ya cállate, o sea, ya, no que me dijera de que mata a alguien, no. O sea, no era mi caso, pero era mucho de,
no confiaba en mis pensamientos. O sea, era, te va a pasar esto, te vas a morir mañana, se va a morir tu mamá, no sé qué, siempre futureando. ¿Y qué va a pasar al ratito? ¿Y qué si me muero? ¿Y qué si me caigo? Entonces, como yo no confiaba en mis pensamientos, porque yo decía, es que no me checa lo que está diciendo mi cabeza y lo que yo siento, pues entonces no confiaba en mí. Entonces yo decía, yo ya no confío en mí, ya la perdí, yo no sé qué voy a hacer. Y me acuerdo perfecto que una vez estaba platicando con alguien, con un amigo de mi esposo, y le digo, es que de verdad yo siento que me estoy volviendo loca. Y fueron unas palabras tan X, pero me salvaron tanto, y me dijo, los locos no saben que están locos. Y para mí esas palabras tan simples Bajaron. bajaron la ansiedad bien cañón, porque dije, ok, entonces sí estoy consciente, o sea, estoy aquí, soy yo, y tranqui, o sea, sí lo puedo lograr. Y te digo, fueron meses de estar luchando contra mí misma, fue una lucha interna bien cañona, porque era yo contra mis pensamientos, hasta que, digo, y me estoy adelantando, porque son muchos meses los que pasaron y muchas cosas, más ya llegó un punto en el que yo ya no comía, no hablaba, no salía, estaba todo el tiempo acá peleando, entonces iba a lugares de repente porque mi novio en ese entonces, ahora mi esposo, era, pues, oye, a ver, salte, o sea, ¿qué está pasando? Y también la culpa, yo decía, es que este güey no se va a querer casar conmigo, porque va a pensar que me estoy volviendo loca, ¿no? En el Inter estaban planeando boda. Sí. O sea, Sí. estabas viviendo todo esto, más el disfrute o añadido el estrés de la planeación de la boda, que puede llegar a ser un estrés. Exacto, y sí lo era, y si te soy sincera, yo organicé mi boda yo creo que 6 meses antes, porque no tenía ni la cabeza, ni las energías, etcétera, ¿no? Entonces, pues dejo de hacer muchas cosas, te digo, dejo de comer, dejo de sentir, dejo de todo, ¿no? Porque me bloqueaba yo misma las emociones. Entonces, de las cosas más impactantes era que me volví mega hipocondriaca, o sea, yo tenía todas las enfermedades que te puedas imaginar, y somatizaba los síntomas en cuestión de segundos. No sé, ¿cómo es eso? Haz de cuenta que yo decía, hoy, mi cabeza, porque era puras tragedias, ¿no? Hoy tengo cáncer de mama. Yo sé que tengo cáncer así. Me levantaba con ese pensamiento. Te los inventabas de repente. Ajá, o sea, mi cabeza. Salía tu mi cabeza. Oye, eso. Sí, porque haz de cuenta que me picaba un zancudo y, entonces es cáncer de mama. Entonces yo me tocaba y me sentía bolas. Y después me inventaba, no me acuerdo, otra enfermedad. Iba al espejo y me estaban sangrando las encías. O sea, manifestaba los síntomas, literal los síntomas que me chutaba Google, ¿verdad? En cuestión de minutos. Entonces para mí era como muy increíble que me dijeran que era mi cabeza, porque iba cada rato al hospital a que me checaran y me decían, es que no tienes nada, es ansiedad. ¿Qué es eso? No, ¿cómo van a decir que es ansiedad si yo estoy viendo los síntomas en mi cuerpo? O sea, los estoy sintiendo. El tinnitus, eso también era como, desesperante. Y lo que pasa con las personas que tienen ansiedad generalizada, que es cuando ya te sucede más de cierto tiempo seguido, es que te clavas mucho con cada síntoma nuevo. O sea, son semanas de estar lidiando con un síntoma nuevo que no sabes de dónde viene, nadie te sabe explicar. Entonces, para mí eso fue horrible, porque viví todos los síntomas que te puedas imaginar. Entonces, bueno, pasa esto, y después ya llegó un punto en el que mi mamá me dijo, oye, necesitas ir con un psiquiatra. Entiéndeme que para mí, chava, o sea, un psiquiatra era de locos, o sea, ¿cómo? Sí, tú ya te veías con la camisa de fuerza, casi creo. Claro, yo hasta me vi en un manicomio, sí, le hice así. O sea, dije, ¿cómo que un psiquiatra? ¿De qué me estás hablando? No, en la vida, si yo nunca me tomo ni siquiera para el dolor de cabeza, ¿cómo un psiquiatra? Te estoy hablando, yo tenía 26 años, 25, ¿no? Entonces para mí era como, ¿por qué me está pasando esto a mí? O sea, en la plena juventud, ¿no? Bajé demasiado de peso, bajé como 15 kilos de peso, porque no comía, no me entraba nada. Entonces, pues bueno, ahí voy con el psiquiatra, ¿no? Así, casi creo que entré a fuerza. Y me siento y pues ahí platico, de hecho, uno de los episodios de Mindboss, toda la historia, ¿no? Que entré y la oficina así llena de libros y etcétera. Cómo veía yo muy diferente el espacio. De hecho, yo veía muy diferente la vida en general. Ahorita te voy a platicar sobre eso. Entonces, bueno, ya llega el psiquiatra y me tocó la fortuna de que era un psiquiatra muy... tenía mucho también esta parte de la meditación, como que estaba muy consciente de que podía haber otros factores que ayudaran aparte de la medicina, ¿no? Aunado a, ¿no? Entonces, me empieza a platicar, me dice, a ver, Pau,
platícame todo lo que está pasando. Y me dice, lo que pasa es que esto es lo que está sucediendo en tu cerebro. Entonces, cuando a mí me lo explica con peras y manzanas, siendo yo Paula analítica de toda la vida, que era lo que necesitaba, porque a mí me dices, tómate esto, no me lo voy a tomar. Explícame por qué quieres que me tome esto, me explico. O sea, ¿qué va a hacer en mí? Entonces, me empieza a explicar, eso es lo que pasa en tu cerebro, se activa la amígdala, entonces se activa como que la reacción de lucha o huida en el cuerpo, por eso sientes que se te va la sangre a las piernas, porque eso hace el cuerpo para que puedas correr de esa amenaza que estás recibiendo, nada más que en este caso, pues no hay amenaza, es nada más que se activó esa alerta por algo emocional. Entonces me empieza a hacer sentido todo esto y me dice, tu mente ahorita es como un Ferrari. Entonces tú estás somatizando o estás manifestando los síntomas así. Todos los síntomas de la enfermedad, las enfermedades que te estás inventando, pero no tienes esas enfermedades. Entonces me dice, ahorita tú estás como materializando todos tus pensamientos en cuestión de minutos. Entonces cuando me dice eso, haz de cuenta que se iluminó y sopló ahí el airecito de la Rosa de Guadalupe y dije, a ver, ¿cómo? Entonces si yo cambio mis pensamientos, pues puedo materializar positivo. Sí, o sea, ahorita todo lo que estás materializando eran cosas muy negativas pinches hacia ti, Ajá. hacia tu cuerpo físicamente, pero dices, ¿cómo le doy el twist, no? Entonces ahí entendí el poder de las emociones en nuestra mente. El miedo, como lo he dicho anteriormente, tiene el mismo poder que la fe, nada más que negativo. Cuando tú tienes miedo a algo, un miedo así bien cañón, se manifiesta en la gran mayoría de las veces porque toda tu fe está en que eso va a pasar, ¿me explico? No sé, si tienes miedo ay, ¿qué te puedo decir? Sí les ha pasado, probablemente de chiquitos, que ves una sombra en el cuarto y dices, es que es una persona. Entonces empiezas a generar todas las cosas y hasta ves que se mueve y todo porque te estás imaginando eso, ¿no? O se está moviendo algo aquí en la oscuridad. ¿Sí me explico? Entonces generas todo para que efectivamente tengas como que se refuerza la creencia que estás teniendo, ¿sí? Okay. A lo mejor me estoy haciendo bolas ahí. No, está ¿sí? bien, está bien. Entonces se refuerza la creencia que tú tienes y te la crees. Entonces, lo mismo pasa con la fe. Cuando tú tienes fe en que puedes lograr algo, es la misma energía, nada más que en negativo y en positivo. Así de poderosa es la fe, así de poderoso es el miedo. No, y seguro pasó, no sé, en la pandemia, ya me dio COVID. Y ya me dio COVID, y no tenías, y la gente tenía todos los síntomas, ¿no? Y todavía trabajo con eso. O sea, todavía estoy trabajando con ese miedo. Más bueno, no me quiero adelantar. Entonces, cuando comprendo esto, digo, ok, entonces mi responsabilidad ahorita, ya que me dijiste qué tengo, cómo se llama y qué está sucediendo en mi cuerpo y en mi mente, porque yo decía, esto no soy yo. Si me está incomodando lo que siento es porque no soy yo. Si no me incomodara, pues es que ese es mi modus vivendi, ¿no? Cuando algo nos incomoda, esa es nuestra señal para saber que es nuestra invitación al cambio. Hay que hacer algún cambio, ¿no? Entonces, y te digo que yo veía el mundo muy diferente en ese entonces porque yo siempre he sido muy de outdoors. Entonces yo salía y veía la montaña fuera de mi casa y era wow, y todo era como mucha luz. Y cuando estuve en ansiedad y depresión, porque fue simultáneamente, pues yo salía y veía todo gris. O sea, yo entendía ahí cuando la gente dice, es que todo es gris. Yo decía, ay, que no. O sea, neta, sí ves así la vida. O sea, se ve más oscuro todo. O sea, nada tiene chiste. No hay motivos para seguir, ¿no? O sea, como que empiezas a perder el gozo de la vida en todos los aspectos. Pero había algo dentro de mí que me decía, pero güey, a ti te gustan las montañas. O sea, ¿por qué no te estás emocionando? Y ese algo de mí, que no sé qué sea, yo creo que es la conciencia, era lo que me empujaba a decir todos los días, tienes que cambiar algo. O sea, por algo estás en esta situación, algo te quiere enseñar la vida, algo tenías que aprender y tienes que averiguar qué es, ¿no? Entonces, bueno, entró el tratamiento de 6 meses, tratamiento psiquiátrico, que era con un antidepresivo y un ansiolítico. Me costó la vida hacer eso porque, pues, yo no, o sea, ¿cómo que medicamentos? Dije, está bien, voy a confiar. ¿Por qué decidí hacerlo? Porque yo ya me sentía ahogada, chava. O sea, yo ya sentía que ya, o sea, ya. Me acuerdo que me decía mi mamá, mijita, ¿le tienes miedo a morir? No te vas a morir. Yo no, yo lo que quiero es morirme. O sea, ya no quiero estar sufriendo, ya no quiero estar todos los días batallando con mi cabeza. Todo el tiempo me está hablando cosas negativas, ¿no? ¿Cómo te das cuenta de que ya el psicólogo no es suficiente y ya tienes que brincar al siguiente nivel, que es el psiquiatra? Que tengo entendido que el psicólogo y el psiquiatra, la diferencia es que sí utiliza uno te medica y el psicólogo no. medicinas y el otro no.
¿Cómo te das cuenta que dices, órale, ¿sabes qué? Sí, tengo que entrar al siguiente nivel. Lo que pasa es que yo creo que ahí es subjetivo, chava, porque ahí tienes que darte cuenta tú si puedes tú solo, sola. Yo me las quise dar de muy fuerte, porque yo fui al psiquiatra después de como 6 meses, o sea, me aguanté un chorro. Yo creo que ahí tienes que definir si puedes tú solo o sola con la situación que estés viviendo. Yo llego a un punto en el que ya no podía yo sola, o sea, porque ya me sobrepasaban los síntomas. No podía creer que fuera mi mente si estaba llena de ronchas o me sangraban las encías o me sentía las bolas. O sea, para mí era como pues, mindfuck de ¿qué está pasando? O sea, ¿a quién le creo? ¿Me creo a mí o le creo a los síntomas o a mi cabeza que me está diciendo? Entonces, sí fue te digo, una lucha interna bien cañona. Y cuando tú identificas de que sabes que ya no puedo, ahí es cuando ya pues puede ser que sea una opción el buscar otra alternativa. Yo hice las dos cosas al mismo tiempo. O sea, yo seguí con mi terapia psicológica, a la par empiezo con el tratamiento psiquiátrico y a la par empiezo a hacer meditación. Y ahí es donde entra todo esto. Ok. Entonces, ¿por qué? Porque yo decía, ok, sí, los medicamentos me van a ayudar con los síntomas. ¿De qué? ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que tengo que trabajar? Porque yo no quiero que cuando yo termine con los medicamentos me regrese esto. Entonces, los medicamentos eran para acá arriba. ¿Y la raíz qué onda? ¿Cómo la trabajo? ¿No? Entonces ahí empecé. Digo, claro que en este inter fue un proceso porque fui con chamanes de las cartas a que me barrieran con huevos. Limpias, todo. Imanes, aceites esenciales, you name it. O sea, hice de todo lo que te puedas imaginar decente para poder dar con la solución. Todo mundo te da remedios. Todo mundo te dice, ve con este y ve con aquel y no sé qué, y visita al neurólogo y el psiquiatra. Entonces llegó un punto en el que dije, ¿sabes qué? Ya, demasiado ruido, demasiadas opiniones. Necesito adentrarme. Necesito echarme clavado hacia adentro y ver qué necesito yo. Que siento que es mucho lo que pasa hoy en día. O sea, estamos tan expuestos y expuestas a tanta información que dejamos muy pocos espacios para escucharnos. Uh-huh. Y eso para mí fue clave. Me di cuenta de qué tampoco me escuchaban, ¿no? Entonces me empiezo a adentrar en mí, empiezo con la meditación, que para mí esto fue posible gracias a los medicamentos. ¿Por qué? Porque haz de cuenta que los medicamentos hicieron esto, ¿no? Que yo pudiera sacar la cabeza del agua y poder pensar claramente, que se callara un poquito la mente para yo entonces concentrarme en adentrarme en mí. Es bien difícil porque al principio cuando yo conocí a mi esposa, hasta no de novios, dice, te voy a hacer una meditación. Yo, es que mi cabeza siempre está dando vueltas y vueltas hasta que me duerma y a veces ni dormido. Está dando vueltas, me dice, es que tienes que callar tu mente o hacerle lo más pacífico posible para saber estar contigo mismo. Yo, pues, ¿cuál conmigo mismo? Yo me aburro yo solo. O sea, yo tengo que estar haciendo alguna actividad. Digo, sí, puedo estar solo corriendo, pero no puedo estar pero estás solo. Pensando. No puedo estar solo sin movimiento. Ya. Entonces, le batallaste al principio para entender, porque dicen, es 1 minuto, y luego son 2, y luego 3. Sí. Y mucha gente piensa que tienes que estar ahí 3 horas sin decir nada, ¿no? Sí, sí le batallé mucho, sobre todo por lo que yo estaba viviendo. O sea, sobre todo por la ansiedad. Cuando empecé a ver gente, que esto ya va más adelante, nomás aquí un paréntesis, cuando yo empecé a ver gente y dándose sesiones 1 a 1 de este tipo, mucha gente con ansiedad se me acercaba. Y les era casi imposible, porque pues, les daba ataque de pánico en el momento en el que empezamos a meditar, ¿no? Entonces iba guiando de la manera en que a mí me funcionó. Entonces, por supuesto que fue todo un reto, porque además para mí era mucho el lidiar con los pensamientos de estás perdiendo el tiempo. Mi cabeza siempre me está diciendo todo lo negativo que te puedas imaginar. Estás perdiendo el tiempo, no te va a servir, al rato te vas a morir, cosas así, ¿no? Entonces, fue todo un reto, pero yo dije, a mí me vale queso lo que me estés diciendo. Yo voy para allá. O sea, yo tenía bien definido a dónde iba a llegar. Soy muy goal oriented, o sea, soy mucho de metas. Entonces, yo creo que eso es algo que a mí me ayudó mucho. Entonces, yo me acuerdo que un día me senté, hice casi creo que un business plan. Me senté y dije, yo me doy 1 año con este rollo. O sea, yo a partir de esta fecha yo ya no vuelvo a tener un ataque de pánico. Y me acuerdo que iba corriendo y veía el hospital que iba a cada rato. Y yo dije, esta fue la última vez que te vi de adentro. De ahora en adelante yo te veo de afuera. Yo no vuelvo a entrar a ese hospital por nada, ningún tema de ansiedad, ¿no? Entonces, me clavé con eso.
ahí ya tenía esto, el conocimiento que te digo de a ver, o sea, entonces si mis pensamientos están creando esta realidad que no me gusta, entonces yo soy la responsable. Sí, eres tú, me dijo el psiquiatra, eres tú creándote esta realidad. Entonces yo soy la responsable de crear otra. Sí, bueno. O sea, hands on. Ahí es donde yo decidí, ok, entonces este es mi plan, por aquí me voy. Y empecé a hacer literal un business plan. O sea, ¿cómo le voy a hacer para llegar allá, ¿no? A esta meta. ¿Y para todo esto, ya te habías casado? No, todavía ¿O no. todavía estás en el proceso No. entre el anillo y la boda? Sí, no. O sea, todavía estaba en el proceso entre el anillo y la boda. Y cuando ya empecé a hacer yo otra vez, y entonces ya dije, ok, bueno, ahora sí planeamos boda. ¿Todavía te quieres casar? ¿Y no se echó para atrás? No se echó para atrás. Okay. Sí, la verdad es que le reconozco eso me aguantó. Y sin saber qué rollo, o sea, cómo te ayudo, no sé qué te pasa, ¿no? Entonces sí empecé a planear la boda como a los 6 meses. Todavía me acuerdo en la luna de miel, me acuerdo que me bajé del avión y tenía otro de los síntomas que sientes que vas caminando como en nubes. O sea, son síntomas bien locos y son muchos, ¿no? Okay. Yo los viví todos. Ahorita entiendo por qué. Entonces todavía me acuerdo que fueron mis últimos síntomas, más ya ataques de pánico, desde la fecha que yo dije que no me iban a dar, ya no me dieron. O sea, fui muy firme con eso. ¿Qué hice? Empecé con la meditación a fuerza, o sea, lo que me preguntabas ahorita, que me decías, bueno, batallaste sí bastante, entonces yo decía, ni modo, aquí te quedas, aunque te esté dando un ataque de pánico, te vas a quedar con los ojos cerrados, respirando, y vas a enfocar toda tu atención en lo que quieres enfocarte. Y así lo estuve haciendo. Había veces que me volví a caer, me bajaba 2 escalones, pero al día siguiente me subía otros 3. Y al día siguiente me bajaba un escalón y subía 4 al día siguiente. Y así es, el proceso de sanación de un trastorno de ansiedad o depresión, etcétera, así le llaman trastornos, todo lo que es de la salud mental es paulatino. Y eso lo tenemos que entender todas y todos, porque con estos procesos queremos hacerle como en Google, que te metes y al segundo te sale un resultado. No es así. O sea, la inmediatez no existe en estos procesos. Existe en todo lo exterior que estamos viviendo ahorita, hoy en día, más no existen estos procesos. Y esa yo creo que es nuestra mayor lección, nuestra mayor escuela, es esto, es el dominar nuestra mente, porque ahí nos enseña que tienes que ser paciente contigo misma, contigo mismo, que tienes que ser paciente con tus procesos y que tienes que darte el tiempo de estar, simplemente estar, ¿no? Oye, yo he escuchado mucho que el dominar la mente es como apaciguar a aquel niño que sigue existiendo dentro de ti, porque las heridas de la infancia, y yo me clavé en mucho ese rollo cuando yo empecé a ir al psicólogo, y es de que, ¿qué te pasó de niño? Cuando ya lo descubras con esto cognitivo-conductual y todo este rollo, como ahora sí da las paces con tu niño interior y luego ya para poder crecer. O sea, en tu caso, el hecho que decías, oye, no me he dado cuenta que el divorcio de mis papás, bueno, la separación, me afectó tanto. ¿Diste con algo ahí? O sea, ¿qué dices? Ya entendí de dónde, de la raíz de todo esto. Fue mucho tiempo después, y te puedo decir que todavía sigo descubriendo cosas, ¿no? De heridas de la infancia. Sí me di cuenta, o sea, sí fue muy notorio ya después, ya que como que ya tenía un año a lo mejor sin síntomas, sin los ataques de ansiedad, empecé como a ver, ya sé de dónde viene esto. O sea, mi trauma empezó por esto y esto y esto, entonces lo fui escondiendo y ya me doy cuenta de qué es lo que me estaba afectando, ¿no? Más adelante, cuando empiezo yo a compartir en redes y todo esto, me doy cuenta de otras heridas de la infancia que iba sanando, como el miedo al juicio, el bullying, etcétera, ¿no? Te vas descubriendo. ¿Y cómo empiezas ahora sí a generar contenido? De esto o sea, vives este proceso, te casas y dices, me voy a dedicar a este rollo. O sea, by marketing, by business, digo, te sirve de alguna otra manera esas herramientas, obviamente, de lo que estás haciendo. Sí. Pero ¿cómo enfocarte esta vertiente de lo que ahora estás haciendo? Fíjate que en uno de los periodos más bajos, en los puntos más bajos que tuve dentro de la ansiedad de este año, me acuerdo que un día me fui a caminar y estaba sentada, o sea, me senté en un bulto de tierra, ¿no? Desesperada así de, ya, dame una señal, llévame algo, o sea, ya no puedo con este dolor y este sufrimiento de todos los días. Entonces me acuerdo que estaba hablando al Ser Supremo, que es en mi caso lo que yo creo, y empecé a platicar. Entonces decía, por favor, ayúdame, y si tú me ayudas con esto, a que yo pueda entender por qué y para qué me está sucediendo esto, yo te prometo que voy a ayudar a gente que esté pasando por esto también. O sea,
era tanto el dolor que yo decía, no se lo deseo a nadie, ni a la que más gorda me caiga, no se lo deseo, o sea, de verdad a nadie. Entonces así fue, como que decidí en ese momento de verdad voy a dedicar mucho de mi tiempo, si no es que gran parte de mi tiempo, en ayudar a personas que estén pasando por situaciones similares. Fue así una petición al universo, ¿no? Y después ya pasó el tiempo, cuando ya empecé a ver la luz, que empecé a como a sentirme un poco mejor, yo iba a un centro holístico aquí en Monterrey, cuando estaba pues en toda esta crisis y empecé con la meditación, dije pues necesito a alguien que me lo guíe, entonces iba a un centro holístico y de repente dije yo quiero hacer esto, yo quiero dar meditaciones y de repente me armé de valor, entonces voy con el chavo que era el dueño de ahí del centro, quien estaba encargado y le digo, oye, quiero dar una... es que me río porque de verdad no sé cómo me atreví. Le digo, quiero dar una meditación el siguiente, no sé, jueves. Ajá, ok, Pau. ¿Y tú? ¿Y tú qué o qué? Sí, ajá. Y yo, no, pues quiero calarme. Y en ese inter yo me había metido a cursos de meditación porque me empezó a interesar mucho, me empecé a sentir mucho mejor, empecé a conectar, más no los había acabado, ¿no? O sea, estaba en proceso, aprendiendo y todo. Y traía mucho conocimiento ya anteriormente por mi mamá estaba bien metida. O sea, querías sentar como de practicante, en Sí, pocas palabras. pues De que dame chance yo quería para ayudar a la calar. gente. Ok, Sí, ya. o sea, era mi tirada. Yo dije, estoy muy segura que si yo me clavo en ayudar a otras personas, me voy a sanar más de lo que ya estoy sanando, ¿no? Entonces, quería que todo mi entorno fuera eso, el ver la evolución de las personas. Todo lo que yo hago tiene como relación con lo que yo estoy viviendo, incluso lo que hago hoy en día. Okay. Entonces, para mí era como si yo me quiero rodear de la salud y de cómo las mejoras que voy viendo en la gente y quiero yo salud para mí, pues entonces tengo que verlo, comerlo, oírlo todos los días, ¿no? Entonces quería estar bien metida en eso. Porque también comprendí ese proceso cuando entendí todo lo de los pensamientos. O sea, si yo quiero ser una persona sana, todo mi enfoque tiene que estar en que soy una persona sana. O sea, ¿qué hacen las personas sanas? No, pues hacen ejercicio, comen esto, bla, 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 ¿no? Entonces, iba integrando todo eso. Entonces empiezo a dar, pues me dice, pues dale, pues si quieres. Entonces subimos el flyer ahí al Facebook, me acuerdo. Y y pues llegué, llegué y puse las sillas y todo. Y no fue nadie. Entonces, pues me quedé así, dije, bueno, pues, ¿qué hago? Pues voy a estar aquí la hora, porque tengo que esperar si llega alguien de repente. Entonces, pues bueno, me pongo a meditar yo. Y me puse a meditar yo, puse musiquita y me puse a meditar. Entonces me acuerdo que llegué a la casa y me dice mi esposo, ay, ¿cómo te fue? Y no sé qué. Le dije, pues no fue nadie. Y me dijo, ¿y luego? Le dije, pues me puse a meditar yo. Y me dijo, pues sí, muy bien, era lo que te iba a decir. Si no va nadie, pues medita tú, ¿no? La siguiente vez dije, voy a volver a subir el flyer, alguien tiene que caer, ¿no? Fue un señor y y nos fue súper bien. Platicábamos y todo y luego leí la meditación y salió encantado. La siguiente vez fueron 3 personas porque el señor le había pasado ahí la recomendación a otras 2, entonces fueron. Y así se fue, chava, hasta que yo terminé dando meditaciones de 50 personas en la Huasteca, me acuerdo alguna vez. Igual ahí te paso una foto después. Para que la compartas. Ahí subí, ahí tuve una meditación masiva, que eran 50 personas. Me acuerdo que llegué y dije, ¿en qué momento? O sea, ¿en qué momento tanta gente le gusta como guío las meditaciones, no? Para entonces ya, claro que había estudiado muchas cosas, estudié meditación pragmática, Reiki, 1000 cosas. Me metí de lleno, ¿no? Y fue una experiencia muy padre porque me fui dando cuenta que todo mi enfoque estaba en ayudar a sanar a otras personas y simultáneamente me estaba sanando yo. Porque cabe recalcar que cuando yo empecé a dar las meditaciones, a mí todavía me daban ataquillos. O sea, todavía traía ahí muchos síntomas. Entonces, yo siempre he pensado, y siempre lo recomiendo, que cuando tú estés viviendo una situación difícil, cualquiera que sea, cuando te pones al servicio de las demás personas, te das cuenta de que no eres el único o la única. Y te das cuenta de que hay situaciones más cañonas todavía. Entonces, que la cruz que tú estás cargando a lo mejor no se compara con la cruz que está cargando otras personas. Y eso te hace ser consciente de que puedes con lo que traes. Puedes, tan puedes que la vida te lo manda para que aprendas algo. Y tan puedes que tienes todas las herramientas dentro de ti. Oye, Pau, ¿y cómo te fue? Quiero aprovechar que estás aquí, porque estoy a punto de vivir esa experiencia. Obviamente no en mi cuerpo, pero sí en pareja. ¿Cómo te fue con el primer embarazo, con todo el cóctel de hormonas? Viniendo de ataques de ansiedad, viniendo
de un proceso psicológico, lo psiquiátrico, te casas, empiezas a tener este emprendimiento y luego cuando viene son 2 niñas, ¿no? Son 2 niñas, sí. Cuando viene tu primera hija y tienes revoltura de pensamientos por la vivencia que es ser mamá, ¿cómo lidiaste con eso? Al tener ya estas herramientas y poder salir de lo que ya estabas antes. Yo forjé muchísimo mi fortaleza interna con la ansiedad, o sea, en ese proceso. Entonces, me llegué a conocer tanto, Chava, que yo decía, a mí ya nada me tumba, ya después de esto, si yo ya pude con esto, ya va a estar bien cañón que algo me tumbe, ¿no? Me caso y a los 2 meses me embarazo. Entonces, madres, o sea, ¿y si me pasa otra vez? ¿Y la depresión posparto? Entonces, a lo que voy con esto que te mencioné ahorita es, yo ya tenía un entrenamiento mental que había trabajado todo el año anterior. O sea, mi fortaleza mental estaba muy, muy cañona. Porque ya tenía, o sea, ya me conocía tanto que ya decía, esto es un trigger, no lo permito. O sea, me forjé mucho. Entonces, cuando llega el embarazo, sí hubieron, obviamente, los pensamientos de, ¿y si me vuelve a dar? ¿Y si no, esto no se quita? ¿Y si otra vez? ¿Y si la depresión posparto? Entonces, ahí yo ya entendía que tenía que cortar con los pensamientos negativos. Yo decía, a ver, ya, bateo. Yo me imagino siempre un bate aquí en la cabeza. Bateo y mi enfoque está en lo que sí quiero. Tengo que generar más de lo que quiero, entonces mi enfoque tiene que estar en eso. Acuérdense que nuestra atención y nuestro enfoque es lo que hace que eso crezca, ¿no? Entonces, me enfocaba en todo va a estar bien, en aprender otras cosas, leía mucho, no sé, temas de cómo ser mamá, de los hijos, etcétera, y me sirvió muchísimo el seguir con mi práctica de meditación. O sea, la meditación es como lavarte los dientes, o sea, es todos los días, es un hábito que tienes que integrar a tu vida. En mi caso sí lo fue, no tienes que, más les recomiendo que lo hagan, porque ayuda mucho a regular las emociones, a desembarañar toda la bola de pensamientos que traemos acá, a tener dominio sobre ti y tus pensamientos. Eso es clave. No te mueve ya tan fácil las cosas cuando tienes dominio sobre ti. Entonces, me ayudó mucho eso. A mí me ayudó mucho, mucho toda esta preparación que tuve. Entonces, en ese momento dije, ok, I get it. O sea, tenía que prepararme para esto. Hubiera estado muy caótico si me hubiera pasado durante el embarazo o ya con la niña aquí, ¿no? Entonces, dije, ok, todo es perfecto. Y en la vida sí me ha enseñado que todo es perfecto, más sí me ayudó mucho, te digo, la preparación y la meditación. La gente que no tiene ni idea, o sea, que ya reconoce, el primer paso es reconocer que tienes un asunto que atender, ¿no? Ajá. Y que opta por meditar, pero que no tiene ni idea cómo comenzar. Porque pues es muy fácil buscar a lo mejor un video de YouTube y buscar un Spotify, una meditación guiada, pero que en verdad no sabe si está haciendo lo correcto. ¿Cómo saber por dónde empezar? Pues para empezar no hay correcto. O sea, ¿qué es correcto para ti? ¿Me explico? Es identificar qué tipo, hay muchos tipos de meditaciones. Entonces, identifica qué tipo de meditación, vaya, con cuál eres afín, cuál es la que más resuena contigo. Hay meditaciones que son pura música, trascendentales, con sonidos, binaural beats y cosas de esas, también, no sé, con una vela. Yo doy la visualización creativa, que es muy visual, es el imaginar escenarios que vas a lo mejor resignificando cosas del pasado o creando cosas a futuro. Entonces yo creo que primeramente tienes que identificar cuál es para ti y para eso tienes que experimentar con diferentes tipos de meditaciones, ¿no? Entonces te puedes echar un clavado a YouTube y hay miles y vete calando. Entonces, por eso les digo, es un proceso, porque hay gente que dice, no, yo quiero que me digas, pon esta y esa me va a funcionar. Pues no te sé decir porque no sé cómo eres, no sé qué te llama la atención, etcétera, ¿no? Entonces, experimenta con diferentes tipos de meditación. Hay meditación con cuencos, yoga es un tipo de meditación en movimiento. ¿Qué te funciona a ti? Fíjate que a mí me funcionó, porque yo me desespero. O sea, yo me desespero y es que ya llevo 1 minuto y medio. Sí, ya sí. es un chorro. Y vi que lo hiciste con Leti, el Wim Hof. Yo lo hice con Alex, con su esposo. Cuando encontré yo Wim Hof y me metí al hielo, dije, aquí estate quieto y cálmate porque te va a dar frío. O sea, no te queda de otra. Es una onda de supervivencia. Aquí no hay opción. Y vi que lo hiciste también. ¿Cómo te fue a ti con el Wim Hof? Me ha ido de maravilla. Estoy ahorita trabajando con lo que... Es que por eso te dije que ahorita todavía trabajo con estas creencias, porque hasta hace unos días yo pensé que traía algo autoinmune, porque he batallado ahí con el estómago, ya llevo años, etcétera. Entonces, pues resulta que no, me acaban de decir ayer que no es autoinmune, entonces ya, celebrando, ¿no? Entonces yo estaba haciendo el Wim Hof por lo autoinmune, más empecé a ver otros
beneficios, o sea, me sentía mucho más viva, energía, sentía mucha más energía en todo el día. Me fue súper bien. Esta vez que lo hice con Leti, es la tercera vez que yo lo hago. Yo lo había hecho anteriormente 2 veces con Juan Pablo, que se llama El Señor de los Hielos, ahí en Armijo, Instagram. ¿no? Sí. Sí. Entonces ahí estuve, vaya, lo había hecho 2 veces y a mí me ha servido muchísimo porque para mí es una meditación. O sea, es que meditación significa estar en el presente, totalmente en el presente. Entonces, sea lo que sea que te haga estar en el presente, estás meditando. El hielo te hace estar en el presente. Entonces, ¿por qué? Porque toda tu atención está ahí, en todo lo que estás viviendo en ese momento. Biológicamente también sucede, o sea, pasa que todo tu cuerpo reacciona a estar en el momento porque estás en estado de supervivencia, ¿no? Otra cosa que también he hecho, soy mucho de cosas extremas, entonces el rappel pues fue de 30 metros según esto, nada más que volteabas y estaba el precipicio ahí de 200 metros. Para mí eso también fue bien cañón, una meditación, porque era, ok, dependo de mí. O sea, esta cuerda, si yo no la muevo, aquí me voy a quedar atorada, ¿no? Entonces, para mí el rappel fue también como un maestro muy grande del presente, de estar presente, de estar totalmente enfocado en lo que estás haciendo. Otra cosa también fue el tirarme de un paracaídas en avión, totalmente en el presente. Entonces, como que constantemente, ahora ya conscientemente, ya me doy cuenta, he buscado estas situaciones en donde me pongo en una posición donde tengo que estar en el presente. Entonces, eso me jala, me hace sentir viva porque estoy ahí. Entonces, yo digo, ok, si este tipo de actividades te hacen sentir vivo o viva, ¿por qué no lo hacemos todos los días con la meditación? Me recordó a la película de Soul, que de seguro, no sé si No ya la he visto. ¿No la has visto? No. No. Vela ya este fin de La de semana. Pixar. Sí. Ah, sí, La de la vi, Soul sí la vi. que te dice estar en la zona, Sí, o sea, en the zone, y que estaba el músico, y Sí. que hay pues varias cosas, ¿no? O sea, meditar lo puedes encontrar en una actividad como tal. O sea, es nomás llegar al presente. Así Puede ser es. corriendo, puede ser cocinando, puede ser lo que sea. Órale. ¿Y cómo poder saber? Digo, no es como que dices, ay, pues quiero meditar y ahorita ya me pongo a correr. Pues no, estoy en la oficina. ¿Cómo poder meditar de manera como express o de manera portátil? O sea, ¿qué hay que hacer? Mira, yo siempre les digo, o sea, lo primero que tienes que, si lo quieres así por pasos, si dices, no, la verdad es que yo no voy a conectar con mi intuición, Pau, porque he tenido gente que me dice, no me digas eso de que es subjetivo y que a ver cómo le hago yo. Yo les digo, ok, primero que nada, define un momento del día o 2, o sea, de preferencia que sea en la mañana, en el momento en el que te despiertas y en la noche antes de dormir. En la noche generalmente te puedes quedar dormido o dormida, no hay bronca, el trabajo se está haciendo. En la mañana trata de que sea en una posición sentado para que te puedas concentrar, ¿no? Yo generalmente hago mucho meditaciones de visualización en la mañana, visualización en función de crear a futuro. Y en las noches hago como una meditación más de retrospectiva. ¿Qué pasó en mi día? ¿Qué agradezco? Etcétera. Entonces, como más de gratitud. Y ya, me quedo dormida. Define momentos en tu día. Y con define me refiero a que no son negociables. O sea, tú sabes que de 5 a 6 en la mañana vas a meditar y tú sabes que de 9 a 10 vas a meditar. Es un ejemplo, puede ser de 5 a 5:05, ¿no? Yo les comparto, como yo tengo 2 hijas, o sea, tienes que ir también tú, por eso digo que es subjetivo, porque a ver, ¿cómo está tu horario? ¿A qué horas te duermes? ¿Cuáles son tus hábitos de sueño? ¿Qué está sucediendo en tu vida? O sea, si tienes hijos chiquitos, por ejemplo. Pues cuando yo tenía a mi hija de 1 mes, pues no dormía, entonces, pues, ¿cuándo voy a ponerme a meditar? Pues lo que quería era dormirme, ¿no? Entonces vas ahí como, pues digamos que acoplándote a lo que está sucediendo en tu vida. Hoy por hoy, yo me levanto 4:45 de la mañana para meditar de 4:45 a 5:10 más o menos y hago mis escritos y todo lo que yo hago en la mañana. Mucha gente dice, ¿estás loca? O sea, ¿cómo 4:45 de la mañana? Para mí eso funciona. Soy super morning person, es lo que me da paz y alcanzo a hacer mis cosas. Yo a partir de las 5:30, 6, yo ya no puedo hacer nada porque estoy en el revoloteo de la mañana y darles de desayunar y llévalas, etcétera, ¿no? Entonces, a mí así me funciona y conecto muy padre con la meditación. First thing in the morning, o sea, lo primero en la mañana, medito. Para mí ya se ha vuelto como lavarme los dientes, porque ya mi cuerpo me lo pide, es como el ejercicio, o sea, cuando tienes cierto tiempo ya de estar entrenando todos los días, ya hasta tu cuerpo te lo pide, ya lo automatiza tu cerebro, ¿sí? Okay. Entonces ya hiciste ese surco neuronal en donde todos los días a esta hora vas a recorrer este caminito, tu cerebro ya sabe.
Entonces ya lo automatiza y ya te despiertas así. Hay veces que yo ya sin el despertador estoy así, a las 4:45 de la mañana. Oye, ¿pones a meditar a tus niñas o no? Sí, O sí sea, las sí, pongo a sí meditar. vale la pena que también los niños aprendan a meditar. Súper vale la pena, súper vale la pena. ¿Cómo apaciguar a un niño para que pueda meditar? Es un proceso, o sea, bastante difícil porque también depende del carácter de los niños. Por ejemplo, con la chiquita todavía no. Mi chiquita tiene 2 años, entonces todavía no la pongo a meditar como tal. Yo lo que hago mucho, yo soy muy visual, por eso la visualización creativa, que es lo que yo domino. Yo lo que hago mucho con ellas es, para empezar el ejemplo, ellas saben que de 4:45 a 5:10, aunque se despierten, no entran a mi oficina porque ahí yo estoy meditando. Entonces, como que mucho el espacio ya saben, te respetan. De la tarde, supongo. No, de la mañana. Si se llegan a despertar, o sea, ellas ya se saben, despiertan bien temprano. No, se despiertan más tarde, pero si Okay. algo pasa, Sí, okay. mamá está ocupada, o sea, Ya. no lo vayan a molestarla, ¿no? Okay. Entonces, y en la noche también, digo, también me toca que ya se están durmiendo y ahí es cuando yo me pongo los audífonos y me pongo a meditar, ya acostada. Entonces, pues no hay bronca. Te digo, vas ahí como acoplándote. Lo que sí mucho es, ay, ¿qué estamos diciendo? Ya se me fue la onda. No, de que cómo puedes hacer que los niños sí. puedan meditar. Ajá, entonces lo que yo hago con ellas es en las mañanas, como la verdad es que es muy difícil que se queden los niños sentados, lo que yo hago mucho es, vamos en el carro, en la mañana o el coche, y hay mucho tráfico aquí en la ciudad de Monterrey, ya sabemos todas y todos, entonces aprovecho mucho esos ratos. En los traslados yo aprovecho mucho para la visualización, entonces sobre todo con la grande, que tiene 7, les digo que, a ver, cierren los ojos. Entonces voy manejando y literal les voy dando una meditación. Cierren los ojos. Ok, quiero que se concentren y visualicen, imagínense, no les digo visualicen, imagínense que vas llegando a la escuela y que te sonríen todos tus amiguitos y amiguitas y que te la pasas súper padre y escucha cómo te estás riendo, cómo te ríes, imagínatelo, cómo te estás riendo y que estás disfrutando el día. Ahora imagínate que estás sentada en el escritorio, que estás aprendiendo, imagínate que todo va entrando a tu mente, que estás absorbiendo toda la información, que estás aprendiendo bien padre, imagínate que abrazas a tus amiguitas, imagínate que estás jugando súper bien, todo eso. Entonces yo voy guiándoles una meditación y ya me hacen caso, o sea, ya es, sí, cierran los ojos y les pongo ahí musiquita. Entonces esa es la manera en la cual yo les estoy inculcando esto. No he experimentado tanto a ver, vamos a sentarnos a meditar, porque las pocas veces que lo he hecho no me aguantan. Entonces digo, ok, ¿cómo puedo aplicar esto a su edad? O sea, que de verdad sí lo hagan, porque después se vuelve algo como, ya nos va a poner a sentarnos, ¿sabes? O sea, no quiero que sea como algo tedioso, a fuerza. aburrido. Ajá. Entonces, para ellas es como que, pues ya sabemos, tenemos que ir en el carro, en el coche, pues no hay a dónde más ir, vamos a visualizar, ¿no? Sí, es parte del tráfico. O sea, ya nos va a tocar y pues bueno, o sea, Así está es. mejor esto que estar viendo el techo, ¿verdad? Sí. Entonces, la manera en la que he ido inculcando ahí algunas de las cosas y en la vida cotidiana también. A ver, o sea, de repente que se desesperan o lo que sea es, a ver, siéntate, respira. ¿Qué sientes? Dime qué sientes. Entonces, ese tipo de acciones hacen que ellos, los niños y las niñas, conecten con sus emociones y las reconozcan y las sepan gestionar, ¿ok? Entonces, ya te diste cuenta que cuando respiras, te sientes mejor, ¿verdad? ¿Ya te sientes mejor? Sí, no, pues sí me siento más tranquila. Ok. Entonces, ya sabes y entiendes que cuando estés explotando, lo que tienes que hacer es irte a respirar un poco y te vas a sentir mejor. Ya. Oye, Pau, dentro de tu cuenta de Pau Arroyo MX en Instagram, estás subiendo mucho de tu podcast, de Mindboss. Sí. ¿De qué trata tu podcast? O sea, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué tipo de gente estás entrevistando? ¿De qué trata en general? A mí, a partir de todo lo que te platiqué ahorita y les platiqué, me apasiona mucho todos los procesos mentales, cómo es que funciona nuestro cerebro para todos los tipos de programaciones, introyectos, etcétera, cómo vamos funcionando en función de todo lo que vamos viviendo, ¿no? Entonces, Mindboss es mucho en el enfoque del entrenamiento mental. ¿Cómo podemos nosotros entrenar nuestro cerebro para vivir la vida que queremos? Y cómo podemos desaprender muchas de las cosas que hemos aprendido a lo largo del tiempo para aprender cosas nuevas. Entonces te vas dando cuenta de cómo funciona tu cerebro y Mindboss pues tiene el enfoque de que haya muchas herramientas, ¿no? Entonces tengo distintos invitadas que comparten desde su experiencia pues técnicas diferentes, no sé, he tenido terapeutas, he tenido gente que habla de Los Ángeles, gente que habla de terapias energéticas, personas que incluso comparten su historia personal de superación,
gente que ha pasado por situaciones bastante difíciles, cómo fue el proceso mental de eso. Entonces, Mindboss engloba todo eso, ¿no? Cómo podemos ir usando nuestro cerebro a nuestro favor. Sí, creo que mucha gente, o sea, los que sí se dan un cariñito, o sea, para sí mismos, mucha gente se enfoca en el físico. Y sí, que el gym, que el yoga, lo que tú quieras, el deporte. Y sí, te podrás tener un físico excelente, pero muy poca gente creo que le pone atención al entrenamiento de la mente. Uh-huh. ¿Algún testimonio, algo que nos puedas platicar de que, oye, llegó una persona así y salió así, digo, sin decir nombres, ¿qué te ha tocado ver en la gente que ha acudido a todo lo que estás impartiendo? La verdad, muchos cambios positivos. Para mí esto ha sido nunca me imaginé, la verdad, la magnitud de lo que iba a suceder con Mindboss y con todo lo que se fue desdoblando desde una crisis personal, ¿no? Entonces, para mí, los testimonios que han llegado han sido súper, súper padres y me han abierto los ojos en muchas cosas y me dan como esa gasolina a seguir, porque he visto casos de gente que se ha sanado físicamente, gente que ha vuelto a caminar, literal, de que traían ahí problemas de artritis, etcétera, y que han vuelto a caminar y que han vuelto a hacer su vida normal. He tenido casos de personas que han ganado competencias con las visualizaciones, personas que han recuperado su matrimonio, personas que han manifestado muchas cosas positivas como, no sé, una casa, el trabajo de sus sueños, logran materializar muchas de las cosas que tenían como siempre acá en lo estoy soñando, lo estoy soñando. Entonces, en general, en todos los ámbitos he visto cambios bien cañones y pues en mí, por supuesto, también te puedo decir que hoy por hoy vivo una vida totalmente diferente a la que vivía en ese momento que te platiqué, ¿no? ¿Cómo le haces para lidiar con la gente medio escéptica, a lo mejor cerrada, que ya llegó, pero todavía está resistente con esa barrera que todavía no ha roto al 100% y que viene muy cargada de energía, de todas sus broncas para no contagiarte tú? O sea, ¿cómo le haces para lidiar con la gente que pues está, pero a medias, pero bueno, ya dio el primer paso? Fíjate que nunca me ha llegado alguien así completamente escéptico porque los completamente escépticos ni se siquiera acercan. van. No, Ok. ni se acercan. Entonces siempre llegan como que con la puertilla abierta, ¿no? Entonces, sí me ha tocado mucho. Yo más que escépticos los llamo que son muy racionales. O sea, como que los procesos de pensamiento son muy racionales, entonces es como ay, sí, va a funcionar y está muy mágico eso. Entonces, es un proceso como ay, es que no quiero decir abrirles los ojos, porque más bien se los abren ellos solos. O sea, se van dando cuenta en las sesiones de lo que ellos están haciendo. Yo soy muy clara en el aspecto de decir, ¿sabes qué? Yo vengo a hacer una guía para ti, nada más. O sea, yo te voy a mostrar el camino, más tú lo tienes que recorrer. Y si no practicas, no vas a ver los cambios. Practicas, me refiero a la meditación, que es pues el enfoque que yo le doy, ¿no? Entonces me ha tocado nunca me ha tocado, fíjate, hasta eso, nunca me han hecho esa pregunta, nunca me ha tocado a alguien que no le siguiera el proceso y viera un cambio. O sea, los escépticos o los racionales, medias a medias, porque traen la puerta abierta, siempre como que se han quedado. Sí me han creído y han confiado en lo que comparto y se quedan, y la verdad es que pues ellos mismos se comprueban que pueden cambiar. No, ya cuando les va bien son los principales promotores, ¿verdad? Sí. No, es que yo no creía, mira, fíjate, y Sí. empiezan a platicar todo su... Conmigo llega mucha gente que me dice, es que, tipo tú, chava, de que es que no puedo meditar, ya lo he intentado, he hecho 1000 meditaciones y no sé qué. Les digo, ve una meditación, sobre todo las presenciales, que tengo rato que no doy. Ahí es donde conecta mucha gente. Tengo muchas meditaciones en Mindboss que pueden hacer ahí gratis. Tengo el reto de 30 días de manifestación, que son 30 meditaciones. Tengo varios programas ahí que comparto meditaciones. Y también las presenciales, las sesiones 1 a 1 también. Esas siento que la gente conecta bien cañón. Entonces después te invito ahí a una para ver No, si... yo encantado. O sea, yo soy bien abierto a probar cosas, siempre que me hagan algo bueno, ¿no? Claro. Porque obviamente hay picos altos, hay picos bajos. Sí. Sin embargo, fíjate que leí un libro que se llama Potencia tu energía, de Pam Groot. Y decía que, sí, pues aparecía hasta brujería, casi creo que, Sí. no, es que manifieste. Y te hace un ejercicio de que hoy vas a pensar en mariposas. Y ok, pues mariposas, está bueno. No te miento, fui al Home Depot y había toda una pared de mariposas de esas decorativas y yo, what the fuck, o sea, ¿cómo? ¿Por qué? Eso es precisamente lo que yo hablo mucho en mis cursos. De hecho, Pam Grout, yo entrevisté a Pam Grout. No manches. Sí, el episodio lo tengo privado porque está para uno de los cursos de visualización creativa, entonces nomás ellos lo pueden ver. Ya después lo subiré a Mindboss. Pam Grout para mí es wow, ¿no? Entonces,
todos los ejercicios que ella comparte están bien cañones y de eso se trata la visualización y todo lo que yo les comparto es, no me creas a mí, hazlo, experiméntalo. Y me da risa porque cuando lo empieza a hacer la gente y que me comparten, hay un ejercicio que hacemos de los carros de colores, ¿no? Entonces es, pues a ver, quiero ver carros, no sé, celestes, que es muy poco común, o rosas. Y me empieza a mandar la gente las fotos y dicen, ¿qué onda? O sea, no puede ser y nunca los había visto y no sé qué. Y les digo, y neta no soy yo poniendo los carros en toda la ciudad, ¿me explico? O sea, compruébate a ti mismo o a ti misma que puedes. Entonces, a la gente que está súper cerrada a esto, digo, les va a llegar el momento en el que a lo mejor, o no, que se puedan acercar y decir, bueno, pues voy a intentarlo, no pierdes nada con intentar y pues, ¿qué te conviene pensar? ¿Que te va a funcionar o no? Yo me volví fan de Pam cuando leí ese Potencia tu energía y lo volví a leer un año después. Porque obviamente, buenos libros que me hicieron un impacto, si los leo, les doy Varias un veces, espacio claro. varias veces. Y lo leí ahora en Semana Santa, por la segunda vez, y me volvieron a ocurrir cosas. Entonces dije, ¿sabes qué? Todas las mañanas me levanto, me pongo en la orilla de la cama a las 5:30 de la mañana y empiezo a decir, hoy voy a conocer a alguien fregón, algo me va a pasar chido, hoy me van a pagar alguna factura pendiente. No sé, empiezo a decir como Sí, sí, sí. lo primero que se me viene a la mente. Ajá. O simplemente es de que hoy voy a comer rico, no sé. Sí, sí, sí. Y yo a veces digo, y lo digo en broma, ¿verdad? Pero parece brujería. Sí, yo también. Y cuando pasa digo yo, pues me vale madre, yo lo voy a seguir haciendo, Así ¿no? es. Oye, Pau, me dio muchísimo gusto. O sea, podemos estar platicando horas y Horas, ya horas, sé. pero creo que, pues para eso vale la pena que escuchen Mindboss, que te sigan ahí en redes. ¿Qué le podrías decir a la gente que le da miedito, pero que como que ya quiere, pero todavía no se avienta? Que sean ellos mismos y ellas mismas. Yo creo que esa ha sido una gran lección de vida, que cuando te permites ser tú y te permites dar ese paso con todo y miedo, empiezan a abrirse puertas que nunca te imaginaste. Yo creo que cuando realmente eres tú desde tu esencia y te olvidas de los miedos, de los juicios, de el fracaso, de esa ansiedad constante de qué va a pasar, es cuando empiezas a ser como pez en el agua, ¿no? Ya te conviertes en esta persona que va fluyendo con la vida y se van abriendo puertas, como te digo, increíbles. Entonces yo esa es mi sugerencia, que se conecten más con ustedes mismos, que descubran realmente quiénes son y que desde ahí actúen. Hay una técnica bien padre que se llama la técnica del 3-2-1. Entonces no le pienses tanto porque la mente te va a jugar chueco y te va a decir no hagas esto y esto y esto. Entonces cuando quieras hacer algo, 3-2-1, acción. Oye, pues Toma muchas acción. gracias. Hoy, fíjate, digo, yo creo lo de los 7 niveles, que estás a 7 conexiones, no sé qué. Yo ya me salté un chorro porque yo leí Pam Groot ahora en Semana Santa. Ya te conozco a ti. Y resulta ser que tú ya conoces a Pam Groot. O sea, qué chingón. Qué loco. Bueno, pues esto es todo por hoy, gente. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Chéves con Chava. Esta fue Pau Arroyo. Y recuerden el mensaje que siempre les digo para cerrar este y cada uno de los episodios. Es para llegar al éxito, lo más importante es tener salud.